El libro en el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a estar mirando muchos versículos de la Biblia. Hoy es más o menos una reflexión, un recordatorio de lo que ya todos nosotros sabemos, ¿verdad? Esto que vamos a estar mirando en el día de hoy, en esta noche, es algo que ya lo hemos estudiado, lo hemos leído. Es más, cuando yo le mencione los versículos, yo creo que ustedes no saben de memoria. Pero cuando miramos la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre Dios nos trae algo nuevo, Dios siempre trae un recordatorio. Cuando yo miro a Jonás, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez. Lo mismo que le había dicho, se lo volvió a repetir. Así que, y así seguimos cuando Pedro también escribe las epístolas de Pedro. Miro que también dice, y vuelvo a soltarle, vuelvo a escribirle otra vez, ¿verdad? Le está recordando lo mismo que ya le había dicho antes, y así va a ser hoy. Así que prepare su mente, prepare su corazón, y le voy a pedir a mi hermano Daniel que haga oración para comenzar este servicio. Amén. Pero Padre, gracias te damos, Señor, así una semana, Señor, de mucha bendición, y hoy día, Señor, nos reponemos aquí a tu santo templo. Oh, Señor, esperamos que hayas subido, Señor, nuestras alabanzas, Señor, que entre todo tu pueblo, entre todo tu universo, Señor, tú lo recibes. Todo, cada momento, Señor, cada día, Señor, que vienen a tus oídos, Señor, son dulces para ti, Padre bendito. Pero que en esta noche no sean más diferentes, Señor, que aún más dulces, Señor, porque vienen en nuestros corazones para traerte, Señor, para que te complaces con nosotros, Señor, y hayas favores en tus ojos, Padre. Gracias, Padre bendito. Hoy, en este momento, Señor, traerá a nuestro hermano, Padre, la palabra que tiene para nosotros. Auméntale, Señor, a ver su espíritu, para que traiga con gracia, Señor, tu palabra a nuestros oídos, que también necesitamos, Señor, edificación, necesitamos ánimo, necesitamos, Señor, así como te alzamos nosotros, Señor, y te levantamos en honra y gloria, Señor. Te pido que nos levantes en nuestro espíritu, y Señor, yo te pido por nuestro hermano, úsalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pueden tomar su lugar, hermano. Hermosa palabra, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Esta noche vamos a estar meditando bajo el tema sobre la oración. Ahí dice, ¿verdad? Que algo, si pidieres algo en mi nombre, ¿verdad? Está hablando de la oración. Pero vamos a hablar hoy de la oración efectiva. Hermano, no hay duda que la palabra, que la Biblia, está llena de instrucciones acerca de cómo nosotros debemos orar. Acerca de instrucciones muy importantes para que la vida de nosotros como creyentes, como cristianos, cómo debemos nosotros orar. Estos versículos nos hablan de oración de fe. Nos hablan de la oración en un
nombre. Y está hablando del nombre de Jesús, de Jesucristo. Nos habla también de pedir al Padre, para que el Padre se glorifique cuando Él hace la obra en nosotros, cuando nosotros oramos al Señor y Dios responde esa oración y Dios es para que nosotros lo glorifiquemos a Él, ¿verdad? También estos textos hablan que a los que creemos en el nombre de Jesucristo podemos hacer cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Aunque a usted y a mí nos parezca imposible, ¿verdad? Dios no miente. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo hace el Señor a través de nosotros, ¿verdad? Cristo, hermano, Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Hace más de 2000 años. Y todavía, en este tiempo, las obras de Dios son manifiestas. Las obras de Dios todavía en este mundo son manifiestas. Sanando, todavía el Señor sana. Todavía el Señor salva. Pero todavía Dios hace liberaciones. Todavía Dios bendice a su pueblo de muchas maneras. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Todavía siguen pasando. Todavía Dios sigue haciendo milagros. ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿Ah? A través de nosotros. El Señor dijo, cosas mayores harán. Yo me acuerdo cuando Pedro y Juan iban a la oración, en la hora novena, iban y dice que había un lugar que le llamaban La Hermosa, ¿verdad? Y allí había un templo que le llamaban La Hermosa, y dice que allí había un cojo que pedía limosna, dice que lo ponían allí para pedir limosna, y cuando Pedro y Juan pasan por aquel lugar, el cojo le pide limosna, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y dice que aquel cojo se levantó y fue al templo, entró al templo y alabó al Señor. Eso es un milagro, hermano. Cuando Pedro y Juan iban caminando por aquellos lugares, sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro los sanara. ¿Todavía Dios quiere hacer esos milagros? ¿Todavía esos milagros son hechos? Yo lo creo. Pero el texto de hoy, que hoy ocupamos, dice que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto habla de oración. Pero por supuesto está hablando de una oración efectiva. Y es lo que el creyente ocupa. Es lo que nosotros ocupamos. Es lo que nosotros necesitamos, hermano. Porque nosotros queremos que nuestras oraciones lleguen al cielo. Que nuestra oración sea una oración efectiva, que tenga un efecto, que Dios se manifieste, que Dios
conteste, porque cuando oramos todos esperamos una respuesta de Dios, una respuesta del cielo, una respuesta del Señor, ¿verdad? Pero para que nuestra oración tenga efecto, para que la oración suba a la presencia de Dios, para que sea contestada, la Biblia nos da instrucciones que debemos de seguir. Abra conmigo en el Viejo Testamento la carta, el libro de Segunda de Crónicas. Capítulo número 7. Aquí vamos a ver. Capítulo número 7, versículo 13. Dice aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí está hablando, hermano, este versículo está hablando que aquí tenemos una buena razón, tenemos un buen motivo para nosotros orar. Este versículo habla de escasez. Yo creo que cuando nosotros estamos en escasez, hacemos oración para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Este versículo habla cuando habla de pestilencia, se refiere a la enfermedad. Cuando nosotros estamos enfermos, no hacemos oración, ¿verdad? Pero qué bueno es Dios, porque en medio de la escasez, hermano, en medio de la enfermedad, Dios se quiere glorificar. Él nos ha dado la oración, Él nos ha dado las instrucciones para acercarnos al trono de su gracia, porque ahí encontramos misericordia. Amén. Y el versículo 14 dice, y aquí tenemos unas instrucciones. El versículo 14 dice: si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está hablando de las instrucciones, hermano. Nosotros no podemos ir a la presencia de Dios y no podemos pretender que Dios conteste nuestra oración si nosotros no tenemos un corazón arrepentido. Dice la palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él se lo oye. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dice aquí, el versículo 15 dice: ahora estarán atentos, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se hace en este lugar. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios con un corazón arrepentido, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos apartamos de los malos caminos, cuando nosotros, y es tremendo lo que dice ahí, porque dice que si buscaren mi rostro, ¿saben? La oración de nosotros tiene que ser una oración ferviente, una oración que podamos ver el rostro de Dios. Dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, como usted y como yo, pero Elías oró fervientemente para que no lloviera
Amén. Pero Elías volvió a orar fervientemente para que lloviera y llovió. Eso es una oración que busca el rostro de Dios. Aleluya, gloria al Señor. No es una oración de microondas, hermano. No es una oración de usted va a hacerse un cafecito y le pucha el botón ahí de un minutito y ya el café ya está hecho. No, así no es. Es una oración efectiva, una oración que busque el rostro de Dios. Esas son las instrucciones que Dios nos da. Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es justo y temeroso de Dios, a ese Él oye. Entonces, hermano, hay ocasiones, hermano, que nos desanimamos porque Dios no contesta nuestra oración. A veces el Dios no contesta la oración. El no de Dios es un no. ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas que nosotros, en verdad, Dios sabe que nos van a hacer daño. Estamos pidiendo cosas que no son necesarias, ¿verdad? En ocasiones nos desanimamos porque Dios no contesta nuestra oración. Y el texto dice que si pedimos algo en el nombre de Jesús, Él lo hará, pero también tiene condiciones, también tiene instrucciones. Y una de las condiciones es que Dios la contesta de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Pero hoy yo quiero hablar sobre la oración efectiva. Cómo lograr que el Espíritu Santo a través de la palabra permita que nuestra oración sea efectiva. Que sea oída por el Señor. Y que el Señor se mueva en misericordia a favor de nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Hoy quiero compartir algunos puntos, hermano. Y son cosas sencillas, son cosas que ya, como les dije anteriormente, ya ustedes la conocen, lo que les voy a hablar aquí, lo que Dios nos quiere compartir en esta noche, pero a veces son necesarias volverlas a traer a nuestra memoria. Y hoy quiero compartir algunos puntos que nos que no debemos nosotros de pasar por alto cuando hacemos oración. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire lo que dice ahí, Marcos capítulo 11, verso 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso, hermano, por eso en ocasiones nuestra oración no tiene un efecto, no llega al trono de Dios, porque estamos pasando por alto instrucciones divinas que impiden que los ojos y los oídos de Dios se inclinen a nuestra oración.
Dice el texto que cuando estéis orando, ¿cuántos oran aquí? Aleluya. Cuando estéis orando, no se nos puede olvidar perdonar a alguien que te haya ofendido. Hermano, es imposible pasar la vida sin ser ofendido por otros en algún día. Alguien nos va a ofender. Algún día alguien lo va a lastimar. Algún día alguien te va a traicionar. Algún día alguien te va a tratar injustamente. ¿No le ha pasado eso a ustedes? Y lo triste de esto, hermano, y esto no es para algunos, esto le sucederá a cada uno de nosotros, sin excepción de personas. El mundo nos traiciona, el mundo nos ofende, y lamentablemente estas cosas a veces vienen de las personas más cercanas a nosotros. A veces estas cosas suceden hasta con nuestra propia familia. A veces estas cosas suceden hasta con los propios hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos estar preparados para perdonar a los que nos ofenden. Amén. El perdonar, hermano, el perdonar es renunciar al derecho de lastimar a quien te lastimó, a quien te ofendió. Eso es perdonar. Perdonar es no tomar venganza con quien te ofendió. Porque sabemos, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Usted y yo no tenemos por qué tomar venganza con quien nos ha ofendido, con quien nos ha lastimado. Hermano, no se olvide cuando estés orando, perdonar. Y tal vez estamos orando y el Señor te pone en la mente, nos pone en la mente que perdones a alguien, pero ¿sabe qué? Pensamos, es que no se lo merece. O a mí me pasa eso nada más. Yo no creo que me pase a mí nada más. Es que no se lo merece. Pero ¿sabe qué? Pero el Señor te pone en la mente también. Tú te merecías. Yo me merecía ser perdonado. Cuando Cristo me perdonó. Yo no merecía ser perdonado. Pero Él me perdonó. ¿Cuántas veces yo ofendí al Señor? Y el Señor me perdonó. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros no merecíamos el perdón, pero el Señor Jesucristo tuvo de nosotros misericordia para perdonar todas nuestras ofensas.
cuando Cristo fue a la cruz, todos aquellos que estaban allí lo escupieron, lo azotaron, le pegaron, lo lastimaron, lo ofendieron injustamente. Y él en la cruz dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Aleluya, gloria al Señor. Pero encontré un personaje en la Biblia, mi hermano. Encontré un personaje en la Biblia que nos puede dar ejemplo de perdonar a los que te han ofendido. Y quiero hablarte de José. José, cuando miramos a José como un tipo Cristo, José fue rechazado por sus hermanos. Cristo también. José fue amado por su padre. Cristo también. José tuvo victoria sobre el pecado. Cristo fue tentado en todo y no pecó. José fue entregado por un falso testimonio, también Cristo. José sufrió, Cristo también sufrió. Por ti y por mí. José perdonó a todos sus hermanos. Cristo también perdonó al mundo los pecados pasados, presentes y futuros. Gloria al Señor. José fue aborrecido por sus propios hermanos. Lo odiaban. No lo querían. Sus hermanos le tenían envidia. Maquinaron cosas, planearon cosas contra la vida de José. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué más dice ahí? Le aborrecían. ¿Y qué más dice? Y no podían hablarle pacíficamente, eran ásperos con él. ¿Qué culpa tenía José que su padre lo preferiera a él? Pero sus hermanos le aborrecían, no podían hablarle bien. Y el versículo 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a ¿qué? A aborrecerle más todavía. Y en el verso 8 dice: respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José, hermano, José les estaba profetizando. Les estaba declarando una palabra profética. Y eso les provocó más odio. Y cuando, en el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y allí en Egipto, José
por causa de sus hermanos, fue vendido a un hombre llamado Potifar. Y la mujer de Potifar, la mujer de este hombre, acusó a José de quererla violarla. Lo acusó de adulterio y fue puesto en la cárcel por causa de sus hermanos. Pero José se mantuvo fiel a Dios y el mismo Dios lo sacó de la cárcel y lo puso como gobernador de Egipto. En Génesis capítulo número 45, versículo 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, con todas estas cosas que le pasaron a José, sus propios hermanos, José perdonó a sus hermanos. No podemos, hermanos, pasar por alto. Cuando estés orando, si tienes algo con tu hermano, si te ofendió, perdónale. Perdónale, para que tus oraciones no tengan estorbo, para que tu oración sea efectiva, para que tu oración llegue al trono de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Libro de Génesis capítulo número 50, verso 18, dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Ellos pensaron que José se iba a vengar de ellos, ¿verdad? Pero en el verso 19 le respondió José: no teman, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y los consoló y les habló al corazón. Hermano, eso es perdonar. Eso es un perdón genuino. Mira, hermano, no piense que esto nada más fue en el Viejo Testamento. Esto es, no podemos pensar que esto no es para nosotros. Pues en el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo dijo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 43, esto es palabra del Señor, hermano. Mateo 5, 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice el verso 44? Pero yo digo, ama a vuestros enemigos, que los ames, a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que ores por tus enemigos, que ores por los que te maltratan, que ores por los que te ofenden, que ores por los que te rechazan. Ora por ellos, por los que te persiguen, para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Pero me voy atrás. El verso 22 que dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, hermano, para que tu oración sea efectiva, tenemos que perdonar. Si quiere que su oración sea contestada, tenemos que perdonar. Tenemos que dejar la vida pasada, la vida de pecado. No podemos tener un pie en el mundo y otro en el reino, hermano. Y pretender que Dios oiga nuestra oración, que Dios se manifieste cuando oramos. El pecado provoca que la oración no suba. El pecado detiene la oración y la oración no es efectiva. Cuando leemos la Biblia, nos enseña a que tenemos que examinar nuestras vidas. Así lo escribe el salmista. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que su oración sea atendida por el Señor? ¿Cuántos quieren? Pues tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, porque a veces se nos hace muy fácil. Escúchame, a veces se nos hace muy fácil examinar a los otros, a los demás, ¿verdad? Pero se nos hace difícil examinarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y por último, para que nuestra oración sea efectiva, necesitamos orar con fe. Con fe. Mateo capítulo 21, versículo 21. Mateo 21, 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así, que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Fe y creer es lo mismo. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es un ingrediente muy importante. Toda oración del creyente tiene que ir acompañada de fe. Porque ¿de qué nos vale hacer oración?
Pero si no, si tenemos dudas, si no creemos que el Señor se va a manifestar, que el Señor la va a contestar, tiene que ir acompañado de fe. Porque nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Hermano, la palabra de Dios dice que cuando pidas alguna cosa en oración, pídala con fe, no dudando, porque el que duda no piense que recibirá algo del Señor. Dice que el que duda es como un hombre de doble ánimo. Hoy creo, mañana no sé si voy a creer. Eso es doble ánimo. Hoy tengo gozo, mañana estoy deprimido. Eso es doble ánimo. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y uno de los frutos del Espíritu de Dios, no es dones, no estoy hablando de dones, estoy hablando del fruto. Amor, paz, gozo. Gozo. Porque el que duda, no piense que recibe algo del Señor. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy cree, hoy tiene fe, pero mañana no sabemos. No sabemos. Y voy a terminar con este versículo, hermano. Santiago, capítulo 5, verso 14. Yo no sé cómo usted está hoy, yo no sé cómo usted llegó a este lugar. Yo no sé si usted llegó triste, yo no sé cómo usted llegó, pero la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículo, voy a leer desde el 13, hermana, póngalo ahí desde el 13, por favor. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Hay alguien afligido aquí hoy? ¿Hay alguien afligido hoy aquí? Haga oración. Si no, venga aquí al altar y aquí vamos a orar por ti. Dice la palabra de Dios, verso 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Fíjense que cuando empezamos, dijo el Señor en la escritura que leímos: cosas mayores harán ustedes. Aquí dice en el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Gloria al Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho.
cosas mayores harán ustedes, dijo el Señor. Fíjese que nuestra oración, por nuestra oración, el Señor puede perdonar los pecados de los demás. Por nuestra oración, el Señor sanará al enfermo y el Señor lo levanta. Cosas mayores harán ustedes en mi nombre, dijo el Señor. Y usted dice, pero ¿cómo? Si yo no soy capaz de que el Señor me use de esa manera. Yo soy un humano, tengo mis debilidades. Mire, cuando comencé desde hablé de Elías, verso 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio sin llover, por la oración de Elías, que era un hombre como usted y como yo, con pasiones semejantes a las nuestras. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gloria al Señor. Gracias, Padre, te doy por esta palabra gloriosa, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, mi Dios. Te alabamos, te adoramos, bendecimos tu santo y bendito nombre, mi Dios, en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido hoy con esta palabra. Tú nos recordaste, Dios mío, Señor, lo que ya tú nos has hablado muchas veces, Señor, pero lo ocupábamos, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy por mis hermanos, Señor, que vinieron y estuvieron dispuestos a venir aquí a alabarte, a adorarte, Dios mío, a escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, yo te pido por ellos, Dios mío, si hay alguno entre nosotros, Dios mío, que esté enfermo, Padre mío, yo oro, Señor, para que tú le des esa sanidad, Dios mío, para que tú le des esa sanidad completa, mi Dios amado, para que pueda alabarte y glorificarte con libertad, mi Dios amado, que tú te glorifiques, Dios mío, en la vida de si hay alguien aquí enfermo, Padre mío, Padre, si vino alguien afligido, Dios mío, Padre